Hola, muy buenos días. Voy a haceros una lectura sobre lo que es la criminología y la criminalística para esos próceres de, de la sabiduría que andan sueltos por ahí, que todavía no saben exactamente ni qué es una cosa ni qué es la otra. Bueno, pues voy a hacer una lectura que ha llegado a mis manos y que no tiene ningún desperdicio. También espero que, además de que pueda ir destinado a ese tipo de personas, que también nos sirva a la gente que me pueda estar escuchando para daros información de exactamente de lo que es la criminología y de lo que es la criminalística, porque no hay que confundir una ciencia con la otra. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y voy a comenzar con la lectura. Tenemos que comprobar cuál es el término de criminalística, que como habréis comprobado mucha gente, si lo habéis mirado, veréis que no figura en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, haciéndolo en cambio el de criminología, del que dice: es una ciencia social que estudia las causas y circunstancias de los distintos delitos, la personalidad de los delincuentes y el tratamiento adecuado para su represión. Asimismo, figura el vocablo criminalista, que es aquella persona especializada en el estudio del crimen y también de este mismo estudio. Estas dos definiciones nos abren un amplio campo de reflexión, pero que queda un poco alejado de nuestro objetivo, que no es otro que el de dar una aproximación a la criminalística y a su relación con la llamada policía científica, lo que también nos dará la ocasión de manifestar algunas opiniones solo que esbozadas sobre la criminalística como ciencia y sobre la práctica científica de la policía. Parte del esbozo de los orígenes de lo que hoy constituye la criminalística, y haciendo un arco temporal de más de un siglo, va desde el estudio de las huellas dactilares hasta el uso actual para fines criminalísticos del ADN o de los estudios, sobre todo en el ámbito de la informática. Hoy día el investigador criminal dispone de una formidable cantidad de técnicas y la mayoría han recibido el reconocimiento de los tribunales en todas las áreas, si bien podemos comprobar, circunscribiéndonos al campo de la criminalística, que el progreso ha sido más técnico que fundamental, más práctico que teórico, más técnico que científico. Y esto es porque la ciencia es algo más que una presentación ordenada de los hechos y métodos en ella. Los conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados permiten deducir principios y leyes generales. Quizás el objeto fundamental de la criminalística sea lograr la identificación, y este, junto con el de la identidad, son usados permanentemente por quienes trabajamos en este campo. La identidad se define con la unicidad, la cualidad de algo de ser único, y es esta la unicidad por la que nos permite hablar de identificación e identificar el rastro dejado por una persona o por una herramienta. Esto nos lleva al concepto de individualizar, que es la cualidad particular por la que alguna persona o cosa se distingue de otra, lo que nos lleva a admitir de quien no se distingue es de sí misma, es decir, podemos identificarla. Como indicábamos antes, este es el objetivo real de toda ciencia forense: establecer
la individualidad, o al menos acercarse tanto como lo permite el estado real de la ciencia. La criminalística es la ciencia de la individualización. Este principio se refiere solo a la identificación en el sentido amplio y deriva del desarrollo de métodos de identificación individual por medio de las huellas o por otros métodos que condujeron al establecimiento de oficinas de identificación llamados gabinetes en nuestro país. No se identificaba la huella, sino que se individualizaba a la persona que la había dejado. La criminalística es citada también como una profesión, y en este sentido hay que atenerse al hecho de que una profesión científica requiere un extenso periodo de formación con un alto nivel de educación. También es cierto que es una profesión que se caracteriza por algún código de comportamiento reconocido y aceptado con carácter general. Y finalmente, una profesión requiere una actitud establecida. Si bien esta actitud se suele garantizar con un diploma, tras pasar unas pruebas, no significa que titulación equivalga a competencia, más en un campo, el criminalístico, donde el resultado final del trabajo, que será un informe completo, incluso debe de ser brillante, no asegura el éxito en el terreno donde se dilucida la labor del criminalista. Esto es en el Tribunal de Justicia. La pregunta sería la siguiente: ¿constituye la criminalística una ciencia? Sí. Nos retrotraemos a la definición que dimos antes de ciencia y nos fijamos en que los conocimientos permitan predecir e interpretar, podemos afirmar que sí que lo es. Pero parece claro que la criminalística carece de un desarrollo que le permita el reconocimiento general de la comunidad científica. Y es que el investigar debe ir más allá del progreso técnico, debiendo preguntarse a sí mismas en algunos momentos por los fundamentos científicos de su práctica. Aquí podría abrirse un camino acerca de los fundamentos científicos de algunas técnicas criminalísticas, debiendo asumir además el hecho de que en este terreno las circunstancias importan. Los estudios estadísticos deben extenderse y depurarse como base de las aseveraciones, puesto que, de lo contrario, algunos informes podrían quedar basados en el conocido como testimonio experto, opinión respetabilísima, puesto que descansa fundamentalmente en la experiencia y en los conocimientos adquiridos, conocimientos que en muchos casos proceden de otros campos científicos y que suelen estar avalados por multitud de sentencias. Todo esto, pero solo eso, ya que en lo que respecta a los tribunales, estos tienen encomendada una alta misión en cuanto a la aplicación de la ley conforme a cada ordenamiento jurídico, así como la defensa y garantía de los derechos y libertades, pero no puede confundirse ni mezclarse esto con las bases científicas de las aportaciones de la criminalística. Pero para esto y para seguir con la lectura, voy a hacer un poco de historia, continuando con la lectura, por supuesto, para que nadie diga que es que yo me estoy inventando y que estoy sacando cosas de donde no debo. La criminalística en nuestro país, como en otros tantos, nace a partir del llamado sistema antropométrico del francés Bertillon, quien en 1882 consiguió que la policía de París reconociera este método como un sistema de identificación.
Este consistía en identificar al delincuente por sus medidas antropométricas, su descripción y sus marcas particulares, junto con la fotografía y la impresión de los surcos papilares de los dedos pulgar, índice y medio de la mano derecha. Su éxito se tradujo en España en la creación en 1895 en el Gobierno Civil de Barcelona del primer gabinete antropométrico y fotográfico con fines identificativos, reforzándose al año siguiente con la creación del Servicio de Identificación Judicial mediante decreto del Ministerio de Gracia y Justicia de 10 de septiembre que disponía la creación en las cárceles del Reino del Servicio de Identificación Antropométrico según el sistema de Bertillon. En 1908 se crea en Madrid la primera escuela teórico-práctica de policía, destacando entre sus asignaturas la antropometría y la fotografía, como se haría poco después en la Escuela de Barcelona. En estos años fue imponiéndose en España como medio de identificación personal la dactiloscopia, basada en la clasificación de los dibujos formados por las crestas papilares de las yemas de los dedos de las manos, y concretamente del sistema dactiloscópico del argentino Bucetich, adoptado por el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia, antecesor de la policía, con las modificaciones introducidas por el catedrático de Anatomía e inspector técnico del Servicio de Identificación Judicial, el doctor don Federico Olóriz, profesor de antropometría y fotografía en la Escuela de Policía de Madrid desde 1907. El 25 de junio de 1911 comienza a funcionar en la Jefatura Superior de Policía de Madrid el Servicio de Identificación Dactiloscópica, que cumplimentaba únicamente la reseña de los detenidos, con tarjetas alfabéticas y dactiloscópicas, añadiéndose la fotografía al año siguiente. En 1921 se dio un paso importante al convertir en central el Gabinete de Identificación de Madrid, obligando a los gabinetes de provincia a remitir una copia de las reseñas de Madrid, centralizando los antecedentes y aumentando la eficacia de las identificaciones. Ese mismo año, y de forma simultánea, se crea en el Gabinete Central el Laboratorio de Técnica Policial para que, de una manera regular y sistemática, entendiera en los múltiples problemas identificativos que se derivan principalmente el estudio de huellas, rastros e indicios que el investigador descubre en el lugar del suceso. Estas medidas aumentaron exponencialmente el éxito en las identificaciones de reincidentes, el esclarecimiento de delitos mediante el revelado de huellas dejadas en el lugar del suceso y el intercambio entre los servicios policiales de distintos países. Todo este proceso, que no se pretende exhaustivo, va a desembocar en dos importantes hechos. El 24 de marzo de 1926, la Dirección General de Seguridad formula las reglas que deben atenerse los gabinetes provinciales de identidad en sus relaciones con el central y las instrucciones limitadas sobre inspecciones oculares en ocasiones de delitos de robo, busca de huellas de crestas papilares, manipulación y embalaje de piezas de convicción. El otro hecho lo constituyó la creación de una escuela de policía en 1921, continuadora de la de 1907, donde recibirían enseñanzas teórica y práctica de idiomas, legislación, métodos de identificación y de análisis, tanto los aspirantes a ingreso como los agentes para su ascenso. En 1925 se reorganiza
incrementando las asignaturas con la de medicina legal y toxicología, identificación y técnica policial, fotografía judicial y policial y psicología criminal, además de otras muchas. El objeto de este trabajo no es hacer un relato histórico pormenorizado, no, es para que la gente o determinados individuos se den por aludidos. Si bien parecía que era necesario, tras las reflexiones que les estoy explicando y que le anteceden, y esto le da carta de naturaleza a los orígenes de estas materias y de su uso en nuestro país. Por lo que, sin parar en avatares históricos, haremos una sucinta cronología de hechos que han supuesto la mejora en el servicio de la policía científica en cuanto a la cantidad con la que la incorporación de nuevas técnicas y a la calidad con la mejora de las mismas y la exigencia adscripción del personal. Así, en 1930 se crea el primer maletín de inspecciones oculares, que tendrá una vida, con algunas variaciones, de 30 años después. 30 años, pues el segundo no se establece hasta 1960. Dicho esto del maletín de inspecciones, ya os buscaré una fotografía de ese maletín que una compañera policía de Castellón y yo tuvimos la fortuna de tener en nuestras manos y de realizar varios análisis, varias tomas de muestras con aquel maletín. Repito que tuvimos que devolverlo, pero todavía tengo aquellas fotografías que en cualquier momento determinado os los puedo hacer llegar para que comprobéis que no estoy faltando a la verdad. Continúo con la lectura. Desarrollo posterior, pasando por diferentes reorganizaciones, con el establecimiento de áreas de trabajo como documentoscopia. Llegó el establecimiento del SAID. El SAID es donde introducimos las huellas dactilares y en las que tenemos las impresiones que hemos sacado de las pruebas obtenidas, y las introducimos dentro de la máquina y la máquina va a llegar un momento, el SAID va a llegar un momento que, si está identificado el individuo o la persona propietaria de esa huella, inmediatamente nos hará decir quién es, y evidentemente que sí que tendrá antecedentes penales. Además del establecimiento, como bien os digo, del SAID, también luego tuvimos la identificación de voz ya acústica forense. Luego tuvimos también el Servicio Central de Policía Científica, los laboratorios de ADN, que ya se trabajaba en otras ramas de la biología. Luego tuvimos la Comisaría General de Policía Científica en 1995, antropología forense, posteriormente entomología con el profesor Reverte Comas en Madrid, que aconsejo a aquellos que puedan ir a la Facultad de Medicina de Madrid que vayan al museo que creó este catedrático, porque hay muchas cosas y muy curiosas realmente de ver. Creo que al frente, lo que ya hace muchos años, creo que al frente estaba el hijo de Reverte Comas, que fue salvado de ser asesinado, y que su padre identificó una de las armas con las que quisieron asesinar a su hijo, y a partir de ahí él creó aquel museo, y creo que hoy puede ser que todavía esté en Madrid. Eso pueden encontrarse,
se creó entomología en 1998. También tenemos la pericia informática, que aquello sí que fue a partir del 2003 al 2005, y bueno, pues con la transición a la imagen digital. Un hecho importante como consecuencia del desarrollo del programa de Policía 2000 fue la creación de los policías técnicos de proximidad, con la misión de realizar las inspecciones oculares en delitos de menor importancia, para dar respuesta al hecho de realizar inspecciones en todos los delitos denunciados. Si bien el éxito de los mismos no fue generalizado y dependió mucho de las características de los lugares en los que se implantaron, sobre todo en los que a selección, información y seguimiento se refiere. El día de hoy, el presente, podemos hablar de la Policía Científica Española. La Policía Científica Española, todas estas personas que están trabajando son criminalistas, no lo olvidéis, no lo olviden nadie de los que estén interesados en saber de lo que hablamos. Pero todo el desarrollo solamente esbozado con anterioridad, que os he hecho ver de lo que se trataba, la historia y tal, hace que hoy en día la Policía Científica, organizada en una comisaría general, de las 5 en que se dividen las actividades operativas de la policía, ocupe a grosso modo las siguientes especialidades: huellas dactilares, su búsqueda, recogida, clasificación, archivo y gestión a través del SAID, Sistema Automático de Identificación Dactilar. Obtiene la reseña dactilar de todas las personas detenidas con el objetivo de identificarlas, procediendo también a la búsqueda e identificación, en su caso, de las huellas latentes recogidas con ocasión de algún hecho delictivo. Como podréis comprobar detrás de mí, veréis que hay una huella dactilar. Yo estoy especializada en huellas dactilares, en dactiloscopia. Esa huella dactilar que tenéis ahí detrás, esa es mi huella dactilar de mi dedo pulgar de la mano derecha. Ese es mi logotipo hoy por hoy para la señora criminalista que no entiende de nada. Además de otras especialidades, tenemos la antropología forense, donde se realizan estudios fisionómicos, retratos robot, trabajos de antropología y odontología forense, identificación de víctimas de catástrofes, identificación de cadáveres y de personas desaparecidas y estudios de entomología forense. Habrá gente que dirá: ¿qué es la entomología forense? El estudio de los insectos que aparecen en los cadáveres, en los cuerpos. Además, tenemos documentos falsos en el estudio de la falsedad documental de todo tipo: escritura manuscrita, falsificación de marcas compresivas de la propiedad industrial, falsificaciones en obras de arte. Además, tenemos las secciones de pericia informática, que se ocupa de analizar la información contenida en diferentes tipos de soportes informáticos, además de otras muchas cosas que son capaces de hacer los compañeros. Balística forense, dividida en operativa, que se ocupa del examen, armas y elementos balísticos, e identificativa, que trata de identificar cualquier elemento balístico, así como la identificación de marcas, de herramientas y huellas de calzado a través de una tecnología de base de datos informáticas, contando con un sistema integrado de identificación balística, soportado por un sistema informático y óptico avanzado. Son unas me gustaría que vierais, porque son unos grandísimos aparatos que nos ayudan a ampliar
muchísimo, muchísimo cualquier marca que encontremos dentro de las armas, el alma del arma, el cañón, las estrías, en fin, todo lo que es. Pero bueno, tienen una gran resolución y nos ayudan mucho a la hora del estudio. Otro campo es el de la acústica forense, que contempla varias tareas: identificación de locutores, autentificación de registros, análisis de la posible manipulación de señal, estudios de pasaportes vocales, con la finalidad, evidentemente, de aportar indicios a los investigadores para tratar de determinar el perfil de la identidad del criminal, aportando informaciones a partir del habla, de la edad, del sexo, del entorno geográfico, del ámbito cultural o incluso educacional, además de lo que podamos encontrar en esos estados emocionales, es decir, en el nerviosismo o en las patologías incluso. La identificación de fuentes de registro, así como los análisis de la voz en condiciones forenses. Esto es algo que a mí realmente es algo que me hechiza, me fascina, y es la inspección ocular técnico-policial, que es la base de toda la actividad posterior de la policía científica, de todo criminalista, con el uso de cada vez más sofisticados y eficaces sistemas de búsqueda, de visionado y revelado de huellas dactilares, pero también con la búsqueda de cualquier rastro biológico. Tenemos la fotografía y vídeo, y hoy plenamente inmersos en el mundo digital como apoyo al resto de las investigaciones y un campo propio en determinadas pericias. También tenemos el campo del ADN, que es la clave actual en muchas inspecciones oculares técnico-policiales y trabajos con una marcha irrefrenable que la encamina a ser la tecnología forense más importante y de más alto rendimiento, y que además supera algunas de las carencias más importantes de otras herramientas, lo que le confieren una cómoda solidez. Analiza muestras de sangre, muestras de saliva, esperma, pelos, cabello, secreciones nasales, restos orgánicos, etcétera, etcétera. Utiliza diferentes técnicas, tales como la técnica de la huella genética, conocida como la RFLP. También tenemos las técnicas de amplificación o PCR, lo que nos han hecho para el COVID, el estudio del ADN mitocondrial y el estudio de los poliformismos del cromosoma. Y actualmente trabaja con dos bases de datos o ficheros: el humanista, con la finalidad de realizar labores humanitarias de identificación de restos humanos de víctimas de hechos catastróficos o criminales, así como cadáveres desaparecidos, y el Veritas, con la misión de identificar genéticamente los vestigios biológicos recogidos en la investigación de los hechos delictivos o de muestras de la misma naturaleza, mediante el cotejo de los perfiles genéticos investigados con los obtenidos de muestras en el origen conocido. La química y la toxicología, donde además del análisis de tóxicos y drogas de abuso, se analizan e individualizan otras evidencias como vidrios, fibras, tierras, alimentos, pinturas, tintas, papel y residuos de disparo. La Comisaría General de Policía Científica también goza de una importante proyección internacional,
concretada en el ámbito multilateral en su pertenencia a redes como ENSIF o AICEF, ocupadas de las ciencias forenses en Europa e Iberoamérica respectivamente, y en la colaboración con organizaciones como Europol o Interpol, y en el apartado de contactos bilaterales en frecuentes actividades, sobre todo referidas a impartir información en países fundamentalmente de África y de Latinoamérica. Y como leí anteriormente, todas estas labores se desarrollan a través de una organización que día a día ya cuenta con más de 1.590 personas repartidas en diferentes tipos de unidades según su adscripción territorial, tamaño y competencias. Entre las 292 personas que a fecha de hoy prestan sus servicios en el órgano central de la Comisaría General, se cuenta con 4 doctores, 103 licenciados universitarios y 56 diplomados en materias relacionadas con áreas de trabajo de policía científica. De todo lo anterior, sujeto a 3 premisas fundamentales, está la coordinación de toda la estructura territorial de la Comisaría General, la descentralización y subsidiariedad, que lo que puede asumir un órgano inferior no lo acapare el superior, y difusión muy importante en el sentido de que aquellos hallazgos o trabajos de calado que ocupan al órgano central sean comunicados para su utilización para toda la organización. Y ya como colofón a este recorrido histórico y de la actualidad de la Policía Científica en España, cabe reseñar algunos de los objetivos establecidos para el bienio que ya pasó, que era sobre el terreno del SAI, que era la puesta en marcha de un nuevo sistema con mayor capacidad, con mayor posibilidad de consulta desde cualquier ordenador, tanto de toma de impresiones dactilares a través del IBEX-BACAM, que sustituye al entintado. En el ADN, en la finalización de la robotización del laboratorio central y de la robotización del de Sevilla, para comenzar las tareas en el ya finalizado de Valencia, creación del laboratorio de La Coruña y puesta en marcha del sistema de gestión LIS para los laboratorios de ADN. En fin, así estaría diciéndoos sin parar todo lo que hay. Pero, bueno, echando una mirada hacia el futuro, podríamos decir que en esta materia, como en cualquier otra del desarrollo científico, el mañana es hoy. Y en este sentido, nuestros objetivos de futuro no tan exactamente enunciados como los que aparecen antes, los que he leído antes, se deben centrar en asegurar el carácter científico de nuestro trabajo con la introducción de estudios y herramientas estadísticas que aumenten la fiabilidad de nuestros resultados. Y eso requiere la mayor formación, que se va logrando junto con una base de partida mejorada, por supuesto, y en este sentido nos remitimos a los datos ofrecidos sobre titulaciones universitarias. Escucha, datos ofrecidos sobre titulaciones universitarias que se atengan al caso. Hay que hacer hincapié, sobre todo, en la homologación del trabajo de la Policía Científica en el entorno en el que se mueve, fundamentalmente Europa, en la que nos sentimos cómodos y en la que aportamos conocimientos, formación y una estrecha colaboración, que es muy solicitada y bien recibida, ya que los resultados de nuestros trabajos son perfectamente intercambiables. El camino pasa por la acreditación de procedimientos, de expertos y de laboratorios que certifiquen objetiva y externamente lo que ya se produce, es decir, que el desempeño de la Policía Científica, de los criminalistas
se realiza conforme a normas de calidad establecidas internacionalmente. Y hasta aquí os queda esta lectura para que determinadas personas sean conocedoras de lo que es la criminología y lo que es la criminalística. Muchísimas gracias y espero que sea de todo vuestro total agrado esta exposición. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.